Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de las baterías para sistemas de generación solar fotovoltaica. Hay que tener en cuenta que la función de todas estas baterías es la de almacenar la energía proveniente de los módulos solares para después ser usadas en sistemas o arreglos tipo DC de 12, 24, 36 y 48 voltios y posteriormente entregar esta energía a sistemas AC a través de inversores. Bien, como pueden ver, los hay de múltiples formas y diseños. Entonces vamos a conocer las características generales de ellas. Antes de entrar en detalle, hay que tener en cuenta que hay dos clasificaciones que podríamos decir generales. Entre ellas que tenemos las baterías de arranque o para sistemas automotrices y las baterías de ciclo profundo para sistemas fotovoltaicos. Entonces ambas son diferentes. Vamos a ver las diferencias. En este caso tenemos una batería de arranque y estas se caracterizan porque proporcionan altas corrientes en intervalos cortos de tiempo, como estamos observando aquí, cuando se utiliza cuando voy a encender el vehículo, como por ejemplo. Mientras que una batería de ciclo profundo se caracteriza porque proporcionan bajas corrientes, pero con intervalos prolongados de tiempo. O sea, son más largos los tiempos a una tensión prácticamente constante. Entonces, sus características de operación son totalmente diferentes. No significa que no podamos usar una batería de arranque para un sistema fotovoltaico, solamente que no le vamos a obtener la eficiencia que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque estas son las adecuadas para estos sistemas. Entre otras diferencias tenemos que las baterías de arranque poseen más placas de plomo, ¿cierto? Pero de menor grosor, mientras que las ciclo profundo poseen menos placas de plomo pero de mayor grosor. Entonces ya físicamente hay una diferencia. Otra característica es que estas baterías de arranque automotrices no están diseñadas para soportar altas descargas profundas. Después vamos a ver qué significa altas descargas profundas en detalle. Mientras que las baterías de ciclo profundo, obviamente como su nombre lo indica, están diseñadas para soportar altas descargas profundas en su operación. ¿Dónde usamos las baterías? Obviamente tenemos varios sistemas, entre ellos el sistema aislado u off-grid, donde la batería es la fuente que almacena la energía proveniente de los módulos solares, lo cual es administrada por un regulador y después se entrega hacia las cargas del domicilio. Puede ser a través de un inversor cuando tengo cargas AC o directamente a cargas DC. También se usa en los sistemas de cuando tengo inversores híbridos, ya sea híbridos on-grid o los híbridos off-grid, donde la base de ellos, saben que los inversores híbridos tienen que usar baterías, porque ellos toman energía no solamente de módulos solares de baterías, sino también de red. Entonces aquí son importantes también el uso de estas baterías. Vamos a ver a continuación algunos tipos de baterías. Vamos a ver las comunes. Las primeras que tenemos son las plomo ácido abiertas. Flooded en inglés significa porque las placas están inundadas o exactamente sumergidas en un electrolito. En este caso son estas tipos de baterías, son las tipos más comunes, son más económicas. Las cargas profundas de ellas no son tan prolongadas, son sensibles a baja temperatura y requieren un mantenimiento periódico para su correcta operación. Entonces, la especialidad de ellas son los sistemas automotrices o las baterías de arranque, pero también hay algunas que se pueden utilizar en sistemas fotovoltaicos. La siguiente clasificación tiene que ser también con la Flooded, en este caso de electrolito, plomo ácido inundada, pero son cerradas. En este caso, la frecuencia de mantenimiento es bastante baja y por lo general vienen con un sistema de regulación de válvulas o VRLA. Ya estas son unas baterías de una nueva generación, ¿cierto? Los cuales tienen mejor desempeño que las anteriores. También podemos encontrarnos, sobre todo en los sistemas de comunicación, las baterías de ion litio, las cuales poseen una gran expectativa de vida en cuanto a ciclos, tienen excelentes eficiencias, ¿cierto? Pero poseen unos costos todavía un poquito relativamente altos, pero tienen muchas ventajas a futuro. Hay que tenerlas en cuenta porque si no las podemos encontrar en los sistemas solares fotovoltaicos.
Aquí también tenemos los baterías tipo GEL y tipo AGM. En este caso, la tipo GEL, como esta que está aquí, cortesía Victron, el electrolito está en forma de gel, ¿cierto? Entonces, esta tiene muchas ventajas en comparación con el electrolito tipo líquido. ¿Por qué? Porque el gel va a conservar su concentración. En cambio, en el líquido es posible que tenga más concentración de ácido en la parte inferior porque es más denso, y en la parte superior menos porque vamos a encontrar un poco más de agua por la diferencia de densidades. En este caso, la batería gel evita ese inconveniente, además que el gel siempre está abrazando las placas y voy a tener un mejor contacto. Entonces, una batería con lo cual tiene un mejor rendimiento, ¿cierto? Aquí dice que son resistentes a bajas temperaturas, pueden trabajar en cualquier posición, tienen una vida útil mucho mayor y vienen obviamente con su sistema de regulación BRLA. En cuanto a las baterías AGM, entonces tienen una diferencia con respecto a la gel porque ellas cuentan con especie de una gasa o malla que va entre las celdas. Entonces esa malla o gasa retiene el electrolito de una forma que no hay que estarlo rellenando. Entonces son resistentes a bajas temperaturas, tienen alta eficiencia, unos precios moderados y estas por general estas baterías ya están bajando mucho de precio. Entre ellos tenemos que también utiliza el sistema BRLA. Ahora vamos a hablar de aquellas baterías, las cuales en este caso estamos hablando de las OPZS, OPZV, TOPZ y EPZS. Estas son unas tecnologías de batería para altas corrientes y por lo general poseen una tensión de 2 voltios. En este caso vamos a hablar de las OPZS, las cuales como pueden observar aquí están diseñadas con una carcasa transparente de gran resistencia donde uno puede observar el electrolito que está en ellas. Lo importante es que estas placas tienen una diferencia con respecto a las anteriores porque estas placas son tubulares y al ser tubulares son más gruesas y por tanto poseemos una gran capacidad de carga. Es importante tener en cuenta que estas placas siempre deben estar sumergidas en electrolito. Se caracterizan porque tienen una vida promedio bastante alta en años, alrededor de 8 años o más, dependiendo el tipo de batería o depende del tipo de descarga. Ahora vamos a tener la misma serie de la OPZ, pero en este caso se llama OPZV y la diferencia radica en que su carcasa no es, aquí en este caso no es transparente y el electrolito es de tipo gel. Entonces tenemos una gran ventaja con este tipo de batería y ya observamos las ventajas de tener un electrolito tipo gel. A continuación tenemos las baterías tipo TOPZS, que son una derivación de las OPZS. La diferencia radica en que son un tipo de batería un poco más baratas y poseen una carcasa tipo de plástico tipo translúcida y se recomienda su uso en estructuras porque por lo general con las altas temperaturas tiende un poco a deformar esta carcasa. Entonces se ubican en estructuras muy especiales para evitar ese inconveniente. Al final tenemos las EPZS, que son unas baterías también que llaman de vaso, con electrolito aquí líquido, diseño tubular de placa, que su base es de polipropileno negro. Entonces, por lo general, estas baterías tienen menos ciclaje o menos periodo de vida de estas y son un poco más baratas. Entonces, hay que tener en cuenta todo este tipo de baterías a la hora de uno elegir la adecuada para nuestro sistema. Ahora vamos a ver la clasificación de las baterías o selección de acuerdo al nivel de tensión y los amperios hora. Amperios hora es la capacidad de descarga o de corriente que puedo dar por horas. Esto tiene una clasificación muy especial. Recordemos y vamos a ver en el video de los datos que los amperios horas dependen mucho de las horas de trabajo y por tanto son diferentes. Sin embargo, ellos seleccionan una horas de trabajo especiales para ello, como por ejemplo, veamos este caso. Esta batería es de 12 voltios, eso no hay discusión de la tensión, y tiene 200 amperios horas, 200 Ah, pero a un régimen de trabajo de 10 horas. Entonces, dependiendo de la batería, nos la podemos encontrar este mismo valor de 10 horas, de 20 horas, 24 horas, 100 horas y 120 horas. Entonces, todo depende.
Ese valor es muy importante porque esto nos está indicando el rendimiento de la batería y hay que tenerlo muy pendiente a la hora de seleccionar nuestros sistemas. Entonces vamos a ver las clasificaciones. Ahora, si me encuentro con baterías de 12 voltios, entonces para estos casos, estas baterías son recomendadas para las tensiones de 12 a 48 voltios. Ya sabemos que si queremos más tensiones, podemos colocar baterías en serie. Bien, entonces aquí yo puedo encontrarme características de amperios hora que van desde, en este caso un ejemplo, 100 amperios hora a 20 horas de trabajo, o en este caso que me dice de 100 amperios hora pero a 10 horas. Vean que a pesar de que tenga 100 amperios horas aquí y 100 amperios hora aquí, el rendimiento es diferente porque el régimen de este es de 10 horas y el régimen de esta es de 20 horas. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Desde este punto de vista nos podemos encontrar en ambos regímenes de C10 o C20 para 10 horas o 20 horas desde 60, las encontramos en menos, pero prácticamente lo estoy tomando de 60, que son las más significativas, 60 hasta 375 amperios hora. Importante verificar si es en régimen C10 o C20. Ahora nos vamos a encontrar con las baterías de 6 voltios. Estas son unas baterías transición entre las monobloques, o sea, estas son monobloques, solo bloque, monobloques, y las tipo de 2 voltios o de vaso. Entonces son como una evolución hacia en ese sentido, y puedo encontrar características entre ambos sistemas o ambas tecnologías. Como vemos, estas baterías son de 6 voltios, no las podemos encontrar también en el sistema de placas sin problema aquí algunos, y son muy buenas porque puedo ver que la puedo encontrar desde los 250, aquí puedo encontrar alguna de 210 hasta los 900 amperios hora en un régimen de C10 o C20, que significa que un régimen de trabajo de 10 horas o de 20 horas. Entonces son baterías muy de alta capacidad, a pesar que tiene una tensión un poco más baja, pero estamos hablando que tengo una capacidad de corriente bastante alta. Entonces para sistemas de media capacidad estas son unas muy buenas opciones. Y pueden trabajar con tensiones desde 12 a 48 colocando arreglos en serie, y si quiero más corriente pues podría colocar ramales en paralelo. Por último vamos a tener la serie de 2 voltios, vemos acá, que son tecnología de placas tubulares, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos una OPZ, tenemos una TOPZ y tenemos otra nuevamente aquí, otra OPZ. Bien, como pueden ver, esta OPZ, como habíamos dicho anteriormente, la carcasa es transparente y podemos ver aquí el nivel para ver dónde está el electrolito. Es una ventaja. Lo mismo que la TOPZ, también veo aquí, como son translúcidas, uno puede observar el electrolito que tenemos acá. Bien, este tipo de baterías se recomienda para altas capacidades, prácticamente sistemas grandes, y me las puedo encontrar desde los 250 amperios horas en régimen de C100 o de 120, que significa que esa capacidad que me está diciendo aquí, por ejemplo en este caso 625 amperios hora a C100, a un régimen de trabajo de 100 horas. Entonces estas no tienen ese régimen de lo que es C10 o C20. Sin embargo, los catálogos lo traen para esos regímenes, entonces hay que consultar el catálogo. Me la puedo encontrar desde 250 amperios hora hasta 5000 amperios hora. Como ven, un sistema bastante grande de entrega de energía. Por lo general son baterías muy pesadas, hay que cargarla con equipos especiales, y por otro lado se colocan estructuras también especiales para evitar la deformación en caso de calor, porque estas son carcasas plásticas, entonces hay que tenerlas muy bien protegidas. Pero cuando queremos hablar de altas capacidades y obviamente altos tiempos de vida o periodo de vida, tenemos que hablar de este tipo de baterías que tenemos aquí de 2 voltios. Pueden ser OPZS, TOPZS, OPZV o las GPZS. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.